Imagina que estás dentro de una caja de acero. Las paredes a tu alrededor apenas tienen 7 centímetros de grosor. Afuera, el suelo tiembla. No por un terremoto, por las huellas de los tanques. Docenas de ellas. El sonido es como un trueno lejano que nunca deja de resonar, haciéndose más fuerte, más pesado, más cercano con cada segundo que pasa. Tu radio crepita con voces confusas, aterrorizadas o simplemente en silencio. Tu tripulación te mira. No dicen nada. No hace falta. Sus ojos lo dicen todo. Miras a través del periscopio, y lo que ves te deja sin aliento. A través del campo abierto, entre la bruma de humo y polvo matutino, los cuentas. 1, 5, 10, 20. Aún más emergen de la línea de árboles, de detrás de las crestas, de la niebla de la guerra misma. Tu mente intenta procesar la cifra. 50 tanques enemigos. Acero blindado. Avanzando hacia tu posición con la confianza despreocupada de una fuerza que ya sabe que ha ganado. Tienes un tanque. Tu munición es limitada. Te han cortado el apoyo. Tu unidad ya ha sufrido bajas. Cada cálculo racional, cada manual táctico jamás escrito, cada voz de la razón en tu cabeza te dice lo mismo. Retírate. Retrocede. Sobrevive para luchar otro día. Pero no te retiras. Quédate. Y al hacerlo, cambias el resultado de toda una batalla y grabas tu nombre para siempre en los anales de la historia militar. Esta no es una historia de superioridad numérica. No es una historia de apoyo aéreo que llegó en el último momento, ni de un sistema de armas legendario, ni de alguna ventaja tecnológica que inclinó la balanza a su favor. Esta es una historia de un hombre, una tripulación, un tanque, y una decisión absolutamente inquebrantable que desafió todas las reglas de la guerra racional. ¿Esta es la historia del subteniente Joachim Peiper? No. Esta es la historia de un hombre cuyo nombre pocos conocen fuera del ámbito de los historiadores militares, pero cuyas acciones en una sola tarde, sin duda, salvaron miles de vidas y cambiaron el rumbo de toda una campaña militar. Esta es la historia del teniente Zvika Greengold, el comandante de tanques israelí que, durante las primeras horas de la guerra de Yom Kippur de 1973, libró una de las batallas de tanques en solitario más extraordinarias de la historia de la guerra blindada. Para comprender lo que hizo Zvika Greengold y por qué sigue siendo tan relevante hoy en día, primero hay que entender la catástrofe que se desarrollaba a su alrededor. Hay que entender hasta qué punto estuvo al borde del colapso todo el ejército israelí aquella aterradora mañana de sábado de octubre. Hay que entender que Israel no debía perder esta guerra. Y, sin embargo, en aquellas primeras horas desesperadas, la perdió por completo. 6 de octubre de 1973. Es Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, el día de la expiación. En todo Israel, las sinagogas están llenas, las carreteras están vacías. La nación entera se ha sumido en el silencio, en oración y ayuno. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, operan con personal mínimo. Muchos soldados están en casa con sus familias. Los operadores de radar trabajan con efectivos reducidos. Las tripulaciones de los tanques descansan. Se respira un ambiente que no es exactamente de descuido, sino de confianza ganada. La confianza de un ejército que había logrado una de las victorias más decisivas de la guerra moderna apenas 6 años antes, en la Guerra de los 6 días de 1967. Una guerra en la que Israel destruyó las fuerzas aéreas de 3 naciones en menos de 3 horas y conquistó vastas extensiones de territorio en menos de una semana. Esa victoria había creado algo peligroso. No incompetencia, algo más sutil. Había generado una presunción de dominio que los historiadores militares denominarían más tarde la concepción. La concepción, una creencia institucional dentro de la inteligencia y el mando israelíes de que Egipto y Siria simplemente no lanzarían una guerra a gran escala. Los indicadores de inteligencia estaban ahí. Las fotografías satelitales mostraban a las fuerzas egipcias concentrándose a lo largo del canal de Suez. Columnas blindadas sirias se estaban acumulando en los altos de Golán. Hubo advertencias de servicios de inteligencia a extranjeros. Incluso hubo informes directos de una fuente de alto rango dentro del liderazgo egipcio. Pero la concepción se mantuvo firme. Los generales se convencieron de que lo que veían eran ejercicios militares rutinarios, que Egipto y Siria jamás se atreverían a atacar, que las FDI eran demasiado poderosas, demasiado experimentadas, demasiado temidas. Estaban equivocados. Un error catastrófico, histórico y casi fatal. A las 14 horas en punto, las 2 de la tarde,
Del 6 de octubre de 1973, los ejércitos sirio y egipcio lanzaron ataques simultáneos en dos frentes. Fue una de las operaciones militares más meticulosamente coordinadas que jamás se habían visto en Oriente Medio. En el frente sur, Egipto lanzó un cruce masivo del Canal de Suez con más de 100.000 soldados, apoyados por 1.350 tanques y 2.000 piezas de artillería. Los egipcios cruzaron el canal con tal rapidez y contundencia que desbordaron la línea Barlev, el sistema defensivo fortificado de Israel a lo largo de la orilla oriental, en menos de 3 horas. Pero es el frente norte el que nos ocupa. Es en el frente norte, en el escarpado paisaje volcánico de los Altos de Golán, donde comenzó la verdadera pesadilla. Porque allí, Siria lanzó un ataque de proporciones descomunales. Aproximadamente 1.400 tanques sirios, apoyados por 140 baterías de artillería y 1.000 vehículos blindados de transporte de personal, avanzaron en una enorme oleada blindada a lo largo de un frente de unos 60 kilómetros de ancho. Para detenerlos, Israel había desplegado exactamente 177 tanques. Lilo de nuevo. 1.400 tanques sirios contra 177 tanques israelíes. Una proporción de casi 8-1. Y a diferencia de la guerra aérea, donde los pilotos israelíes se habían entrenado obsesivamente para escenarios como este, las unidades de tanques en los Altos de Golán ese día fueron tomadas por sorpresa, con efectivos insuficientes y peligrosamente dispersas en una meseta volcánica donde cada cresta, cada afloramiento rocoso, cada valle estrecho podía salvarte o matarte dependiendo de quién llegara primero. El sector norte del Golán, desde Quneitra hasta Nafak, un pequeño cruce de caminos, estaba a punto de convertirse en el territorio más importante de la historia de Israel. Porque Nafak no era solo un cruce de caminos. Allí se ubicaba el cuartel general principal de la brigada israelí en el norte. Si los tanques sirios lograban abrirse paso y llegar a Nafak, cortarían por completo la red defensiva israelí del norte. Desde Nafak, el descenso hacia el río Jordán y el corazón de Israel era cuestión de kilómetros. Los sirios lo sabían. Sus comandantes habían estudiado los mapas. Conocían el valor de Nafak, y enviaron sus columnas blindadas hacia allí con todo lo que tenían. Y ahora, de pie entre esas columnas y la catástrofe, se encontraba un teniente de 21 años que ni siquiera debería haber estado allí. Zvika Grengold estaba de permiso. Era un joven oficial del cuerpo blindado israelí, en casa por la festividad de Yom Kippur, cuando sonaron las sirenas. La llamada resonó por todo Israel. Reservistas y militares en servicio activo que habían estado en casa, en la sinagoga, en la mesa familiar, de repente se vieron corriendo de vuelta a la base, deteniendo desconocidos en carreteras vacías, haciendo autoestop hacia sus unidades con la ropa que llevaban puesta, con el olor a comida festiva aún en el aire mientras se dirigían hacia la guerra. Grengold no esperó órdenes. Subió a un coche, condujo hasta los Altos de Golán y se presentó ante la primera unidad blindada israelí que encontró. Un pequeño grupo de tanques Centurión que habían sido reunidos apresuradamente cerca de la ciudad de Nafak. No llevaba su uniforme de combate. No llevaba su equipo personal. No tenía órdenes formales que lo asignaran a esa unidad. Llevaba una boina de comandante de tanque, un impulso que solo podía describirse como puro instinto y una absoluta negativa a permanecer en otro lugar que no fuera el frente. Los oficiales de Nafak estaban tan desesperados que no hicieron demasiadas preguntas. Le dieron un tanque. Llamó por radio y se identificó simplemente como Fuerza Zvika. No era una fuerza, era un solo hombre y un solo equipo. Pero en el caos de esas primeras horas, con las comunicaciones fragmentadas y las estructuras de mando colapsando bajo el peso del ataque sirio, Fuerza Zvika sonaba a algo. Sonaba a refuerzos. Sonaba a ayuda en camino. Y de una manera perversa y extraordinaria, durante las siguientes 20 horas, eso fue precisamente en lo que se convirtió. Lo que Grengold estaba a punto de hacer no tenía nombre en ningún manual táctico. Desde entonces, sí lo tiene. Los historiadores militares lo denominan guerra defensiva dinámica, el uso de movimiento continuo, el engaño a la presión psicológica para hacer que una sola unidad parezca estar formada por varias, ralentizando así un avance enemigo que, según cualquier cálculo matemático, debería haber sido imparable. Pero el 6 y 7 de octubre de 1973, Grengold no tenía manual, no tenía doctrina. Tenía algo mucho más valioso y mucho más excepcional. Una claridad absoluta de propósito, una valentía personal sobrecogedora y un conocimiento espacial del terreno volcánico de los Altos de Golán que estaba a punto de convertirse en su mayor arma. Su tanque Centurión,
el carro de combate principal de diseño británico, modificado por Israel, que constituía la columna vertebral de las fuerzas blindadas de las FDI en este periodo, era una máquina formidable, armado con un cañón estriado de 105 milímetros, con un blindaje eficaz y una tripulación de 4 personas, comandante, artillero, cargador y conductor. En manos de una tripulación experta, un centurión podía alcanzar objetivos a distancias superiores a los 2.000 metros con una precisión letal. La versión modificada por Israel, conocida como Siot, había sido mejorada con un motor más potente y sistemas de control de tiro optimizados. Era un arma formidable, pero la postura de un centurión, ante lo que se avecinaba, no era una cuestión militar. Era un elogio escrito de antemano. Los sirios que avanzaban en el sector norte estaban equipados principalmente con tanques T-54 y T-55, máquinas fiables de fabricación soviética que habían demostrado su valía en múltiples conflictos, complementadas por el más avanzado T-62, un tanque que, con su cañón de ánima lisa de 115 milímetros, representaba un adversario realmente peligroso incluso para el centurión. Tras la primera oleada de blindados, llegaron oleadas adicionales. Infantería en vehículos blindados de transporte de personal, apoyo de artillería y unidades de ingenieros para despejar obstáculos y construir puentes sobre zanjas antitanque. El plan sirio era metódico, masivo, diseñado con la clara premisa de que la resistencia israelí en el norte sería escasa. No así esperaban Zvika Greengold. A la luz del atardecer del 6 de octubre, mientras el avance sirio comenzaba a imponerse con creciente ímpetu en el sector norte, Greengold movió su único tanque hacia el terreno rocoso basáltico al sur de Quneitra. La roca volcánica del Golán, negra y escarpada, formada durante millones de años por antiguas erupciones, era un paisaje de doble filo. Ofrecía posiciones naturales de cobertura, donde un tanque podía exponer solo su torreta al fuego enemigo, protegiendo el casco tras una cresta. Ofrecía posiciones de cobertura, donde el terreno natural protegía el movimiento de la observación enemiga. Pero también era un paisaje que podía atraparte, que podía canalizar tu movimiento hacia corredores predecibles, que podía conducirte exactamente hacia donde el enemigo quería. Greengold conocía bien ese terreno. Se había entrenado en él. Y ahora lo utilizaba como un director de orquesta utiliza un escenario, moviendo su tanque con velocidad y agresividad, apareciendo en una cresta para disparar, retrocediendo bruscamente antes de que el fuego de respuesta pudiera rodearlo, conduciendo a toda velocidad hacia una segunda posición para disparar de nuevo, luego una tercera, y finalmente dando la vuelta para disparar desde una dirección que los sirios ya habían descartado en su evaluación de amenazas. Creaba la ilusión de múltiples tanques. En las comunicaciones de radio que resonaban en las frecuencias de mando sirias, comunicaciones que la inteligencia israelí interceptaba y analizaba incluso en esas horas caóticas, los comandantes de tanques sirios informaban de la presencia simultánea de blindados israelíes en varias posiciones. Estaban confundidos sobre la fuerza de la oposición. Disminuyeron la velocidad. Empezaron a solicitar más reconocimiento antes de avanzar. Comenzaron a preguntarse si habían caído en una emboscada preparada en lugar de en una línea defensiva débilmente defendida. No habían caído en una emboscada. Se habían topado con un oficial israelí de 21 años que había decidido que no les iba a dejar pasar. Los combates de esas primeras horas fueron intensos, brutales y terriblemente personales, como solo puede serlo un combate de tanques. Dentro de un tanque bajo fuego, el mundo se reduce a geometría y calor. Se siente la onda expansiva de los disparos que casi impactan antes de oírlos. El interior de la torreta se llena del olor a propelente, metal y sudor. El cargador trabaja con una urgencia mecánica que no deja lugar a la reflexión, introduciendo proyectiles de 105 milímetros en la recámara con pura fuerza física, una y otra vez. El artillero es un hombre de pura concentración, con el ojo pegado a la mira, realizando microajustes en la rueda de elevación mientras el tanque se sacude y rueda sobre roca volcánica a velocidades imposibles en ese terreno. El conductor trabaja por instinto y adrenalina, maniobrando la máquina de 30 toneladas a través de huecos que parecen imposibles hasta el segundo antes de superarlos. Y Greengold lo observa todo. Observa a través de la mira del comandante, rastrea objetivos, comunica coordenadas, dirige a la tripulación, toma decisiones en fracciones de segundos sobre cuándo disparar y cuándo moverse, calcula la geometría de la siguiente posición de tiro incluso mientras la actual es blanco del fuego sirio. Hace todo esto mientras maneja su radio, transmite a cuartel general de Nafak, actualiza la información de mando,
Se coordina con las fragmentarias fuerzas israelíes que comienzan a llegar a la zona, manteniendo la ficción de que la fuerza Zvika era un elemento de combate sustancial en lugar de un solo tanque que funciona gracias al coraje y la determinación de un solo hombre. Destruyó sus primeros tanques sirios en la primera hora. Y luego más. En esas primeras horas perdió la cuenta, porque contar era menos importante que moverse. Moverse era menos importante que sobrevivir, y sobrevivir era menos importante que resistir. La noche del 6 de octubre no trajo alivio. Trajo un terror diferente. Los combates nocturnos en 1973 eran muy diferentes a la precisión que caracteriza a los ejércitos modernos, que utilizan imágenes térmicas y navegación por satélite. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, contaban con algunos equipos de visión nocturna, intensificadores de imagen que amplificaban la luz ambiental de las estrellas y la luna, creando una imagen granulada de color verde. Los sirios, equipados con reflectores infrarrojos de fabricación soviética y miras con capacidad infrarroja en sus tanques T-62, tenían ciertas ventajas en la oscuridad. Las tripulaciones de los tanques sirios podían ver los blindados israelíes, que prácticamente no les permitían verlos. Pero la ventaja siria también representaba una desventaja. Sus reflectores infrarrojos, si bien potentes, eran visibles para cualquiera que supiera qué buscar. Un tanque con iluminación infrarroja activa se delata fácilmente. Green Gold aprendió rápidamente. Al ver el brillo característico de los reflectores infrarrojos sirios, supo con exactitud dónde apuntar. Durante toda la noche, los combates continuaron sin tregua. El tanque de Green Gold recibió impactos. La naturaleza exacta de los daños se registra de forma inconsistente en los distintos relatos históricos. El caos del momento dificultó la documentación precisa posterior a la acción. Pero lo que sí está claro es que, en varias ocasiones durante esas 20 horas, Green Gold se vio obligado a abandonar un tanque dañado, buscar un reemplazo entre los vehículos israelíes destruidos o abandonados en la zona y seguir luchando. Lo hizo no una, sino varias veces. En cada ocasión, bajo fuego enemigo, salía de un tanque averiado, evaluaba sus opciones en un paisaje iluminado por vehículos en llamas y fuego trazador, localizaba otro tanque que aún podía ponerse en marcha, lo ponía en movimiento y volvía al combate. Vale la pena detenerse en este detalle. Una cosa es combatir continuamente en un tanque conocido, en un vehículo donde se conocen las peculiaridades del motor, la calibración de cañón y el sonido particular que hacen las orugas al desprenderse. Otra muy distinta es subirse a un tanque desconocido, posiblemente uno cuya tripulación anterior haya muerto, cuyos sistemas estén dañados y cuyo nivel de combustible se desconozca, y, en cuestión de minutos, está combatiendo eficazmente contra una fuerza blindada sofisticada. La enorme cantidad de habilidad y adaptabilidad que esto requiere es casi incomprensible. Pero en ese momento, Green Gold no actuaba por simple comprensión. Actuaba por algo más profundo, oscuro y primigenio que la habilidad consciente. Actuaba por la certeza, una intuición arraigada más que racional, de que si se detenía, los tanques sirios llegarían a Nafak. Y si llegaban a Nafak, el mando norte quedaría descabezado. Y si el mando norte era descabezado en esas primeras horas críticas, las reservas que ya entonces se movilizaban a toda prisa por todo Israel llegarían a una situación irreversible. Era un hombre que libraba una guerra fantasma, apareciendo por doquier, atacando con contundencia, desapareciendo antes de que llegara el fuego de respuesta y reapareciendo donde menos lo esperaban. Era un joven israelí de 21 años que dirigía una operación blindada de contención en solitario contra un ejército profesional y la estaba llevando a cabo gracias a una fuerza de voluntad y una genialidad táctica que no se pueden enseñar en ninguna academia militar del mundo. A medianoche, la situación en todo el frente del Golán era desesperada, más allá de cualquier evaluación militar normal. El sector central de Golán fue escenario de lo que más tarde se conocería como el Valle de las Lágrimas, una batalla en la que una pequeña fuerza de tanques Centurión israelíes y M-60 Patton de suministro estadounidense, al mando del teniente coronel Avigdor Kaalani, combatió durante varios días contra cientos de tanques sirios, infligiéndoles pérdidas históricamente devastadoras. Sin embargo, esa batalla, por heroica que fuera, contó con la ventaja de ser una línea defensiva relativamente organizada. Green Gold no tenía una línea de ataque definida. No tenía una formación específica. Solo contaba con la oscuridad, las rocas, el paisaje volcánico y los restos humeantes de los tanques sirios que comenzaban a marcar los corredores de su campaña en solitario. El punto crítico se produjo en las horas previas al amanecer del 7 de octubre. Una columna blindada siria, cuyo número,
Según evaluaciones posteriores, oscilaba entre 40 y 60 tanques apoyados por vehículos blindados de transporte de personal repletos de infantería. Había encontrado una ruta hacia Nafak que evitaba la resistencia israelí más intensa. Avanzaban con determinación y rapidez. Sus comandantes habían comprendido, o comenzaban a comprender, que la resistencia israelí en este sector no era tan densa como parecía. Percibieron una oportunidad. Aceleraron. En Nafak, la situación rozaba el desastre total. El personal del cuartel general de la brigada, los oficiales, el personal de comunicaciones y las tropas de apoyo cuya función era comandar y coordinar, no combatir directamente, comenzaba a realizar los cálculos propios de un cuartel general en situaciones extremas. Algunos vehículos empezaron a replegarse. Las comunicaciones se fragmentaron. La cadena de mando se vio sometida a una tensión extrema. Y avanzando por la carretera hacia ese momento de máxima vulnerabilidad, se encontraba esa columna blindada siria. Lo que sucedió a continuación es uno de esos momentos de la historia militar en los que los hechos físicos son claros, pero las dimensiones morales y psicológicas son casi imposibles de articular por completo. Grengol colocó su tanque. El que usaba esa noche, el tercero o cuarto, ya había perdido la cuenta, al otro lado de la carretera. Literalmente al otro lado de la carretera. No en una posición que le diera control sobre ella. No en una crest que la dominara. Colocó su tanque en la carretera, de costado a la columna siria, y comenzó a disparar. A esta distancia, que se redujo vertiginosamente a cientos de metros en lugar de miles, el cañón de 105 milímetros de Centurión era absolutamente letal. Alcanzaba a los tanques sirios a tan corta distancia que la onda expansiva de las explosiones sacudía su propio vehículo. Disparaba con una velocidad y una violencia que se asemejaban menos a un enfrentamiento militar y más a una detonación controlada de todo lo acumulado durante las 12 horas anteriores de combate. La columna siria, que avanzaba con el ímpetu de una fuerza que creía estar a punto de abrirse paso hacia campo abierto, se encontró de repente frente a un único tanque israelí que parecía estar completamente descontrolado por la agresividad. Los tanques de cabeza ardieron. Los que venían detrás tuvieron que maniobrar para esquivar los restos. Los vehículos de transporte de personal intentaron dispersarse. La confusión que había servido a Grengol durante toda la noche le sirvió aquí con toda su fuerza. Los sirios no podían determinar rápidamente si se enfrentaban a un tanque o a muchos, si los vehículos en llamas en la carretera eran el resultado de un solo enfrentamiento o la evidencia de una emboscada mucho mayor. Dudaron. En medio de esa vacilación, llegaron las reservas israelíes. No en grandes cantidades. Todavía no, pero sí las suficientes. Las primeras unidades de tanques israelíes de refuerzo, que habían emprendido el frenético avance desde bases en todo el norte de Israel, con sus tripulaciones aún equipándose mientras sus vehículos avanzaban, comenzaron a aparecer en Afak en la madrugada del 7 de octubre. Encontraron un paisaje iluminado de naranja por los tanques sirios en llamas. Encontraron un único centurión israelí que parecía haber pasado por un infierno. Y encontraron a Zvika Grengol, aún en combate, dirigiendo lo que ahora era una acción defensiva un poco menos suicida. La columna siria que había llegado tan cerca de Nafak fue detenida. No destruida. Algunos elementos se replegaron, se reagruparon y los combates continuaron durante días. La batalla del Golán no se resolvió hasta el 10 de octubre, cuando las fuerzas israelíes detuvieron el avance sirio y comenzaron a contraatacar, llegando finalmente a 30 kilómetros de Damasco antes de que un alto el fuego pusiera fin a los combates. Pero en esas cruciales primeras horas, el hilo que mantenía unida la defensa del norte era increíblemente delgado. Y durante gran parte de ese tiempo, ese hilo tenía un solo nombre. Zvika Grengol combatió sin descanso durante aproximadamente 20 horas. Durante ese tiempo, según diversos relatos y evaluaciones, que difieren en detalles debido a que el caos de combate rara vez produce registros perfectos, destruyó personalmente entre 40 y 60 tanques y vehículos blindados sirios. La mención oficial de las FDI le atribuye la destrucción de aproximadamente 50 tanques enemigos. Algunos historiadores sitúan la cifra más alta, otros ligeramente más baja. La cifra exacta es casi irrelevante, porque lo que importa no es cuántos vehículos sirios destruyó, sino cuántas vidas israelíes salvó gracias a su esfuerzo. Lo que importa es si Nafak resistió esa noche. Se mantuvo. En algún momento de la mañana del 7 de octubre, la hora exacta no está clara, Zvika Grengol fue retirado de combate. Estaba quemado. Los informes indican quemaduras en las manos y la cara, lesiones sufridas bien por el calor de su propio sistema de armas, que funcionaba al límite absoluto,
o bien por impactos cercanos que habían calcinado el interior del tanque de tal manera que la protección de la tripulación no pudo evitarlo por completo. Estaba en un estado de agotamiento físico tan profundo que la palabra agotamiento ya no lo describe del todo. Había estado luchando, sin descanso, sin comida ni agua adecuadas, en una pequeña caja de acero llena de humo, ruido, calor y la constante proximidad de una muerte violenta, durante 20 horas consecutivas. Lo encontraron en su tanque. Seguía transmitiendo por radio. Seguía vigilando el campo de batalla. Seguía dando órdenes. Seguía señalando objetivos. Seguía siendo la fuerza Svika, esa unidad blindada fantasma que solo había existido en la imaginación de un joven extraordinario y en el justificado terror de los comandantes sirios que se la encontraban por doquier. Fue trasladado a un puesto médico en la retaguardia. Recibió tratamiento por sus quemaduras. Varios meses después, cuando la devastación de la guerra de Yom Kippur se calmó, dando paso al largo y doloroso proceso de rendición de cuentas que siempre sigue a un conflicto catastrófico, Zvika Greengold fue condecorado con la Medalla al Valor, Otea Bura en hebreo, la máxima distinción militar que otorga el Estado de Israel. Tenía 21 años. La mención honorífica decía, en parte, con su gran valentía, espíritu de lucha y serenidad, detuvo el avance del enemigo y contribuyó enormemente a estabilizar el frente. Detuvimos el avance del enemigo. Esas palabras encierran el peso de un mundo entero. La guerra de Yom Kippur tuvo un desenlace complejo y doloroso para Israel. El alto el fuego del 25 de octubre de 1973 le permitió conservar parte del territorio conquistado en contraataques, pero transformó radicalmente el panorama estratégico y político de Oriente Medio. El cruce del Canal de Suez por parte de Egipto y su éxito militar inicial, antes de los contraataques israelíes, revirtieron la situación, restauraron la dignidad nacional egipcia tras la humillación de 1967 y, en última instancia, crearon las condiciones políticas para los acuerdos de Camp David de 1978. El tratado de paz entre Israel y Egipto, que aún hoy se mantiene como el acuerdo de paz formal de mayor duración en la historia moderna de la región. La guerra de Yom Kippur también transformó radicalmente las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. La concepción quedó destrozada sin remedio. La inteligencia militar israelí se sometió a una reconstrucción fundamental de sus procesos analíticos para evitar el pensamiento grupal institucional que la había cegado ante las señales de alerta en 1973. La doctrina blindada de las FDI se revisó sustancialmente. La guerra había demostrado, con sangre y fuego, que los tanques que operaban sin apoyo de infantería y artillería eran peligrosamente vulnerables, una lección a la que las FDI se habían resistido durante el periodo de exceso de confianza posterior a 1967. Se desarrollaron nuevos programas de entrenamiento. Se practicaron nuevos procedimientos de coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas hasta convertirlos en un acto reflejo. Las lecciones técnicas aprendidas en los combates del Golán se incorporaron directamente a los programas israelíes de desarrollo y modificación de tanques. El desempeño del Centurión y el M-60 contra el blindaje soviético influyó en las decisiones de adquisición y las prioridades de desarrollo que, en última instancia, dieron como resultado el tanque Merkava, el icónico diseño israelí que entró en servicio en 1979 y que priorizó la supervivencia de la tripulación como ningún otro diseño anterior. El Merkava ubica el motor en la parte delantera, una decisión poco convencional que proporciona protección adicional a la tripulación a costa de ciertas características tácticas. En esencia, se trata de un tanque diseñado por personas que habían visto morir a sus tripulaciones en el Golán y decidieron que ese costo no se volvería a pagar sin la máxima protección posible. Pero más allá de la doctrina y el equipamiento, más allá de los resultados políticos y el reequilibrio estratégico, la guerra de Yom Kippur dejó una cicatriz en la conciencia israelí que nunca ha sanado del todo. Porque el trauma fundamental de aquellas primeras horas, la conmoción de la casi derrota, el horror de un ejército que se creía invencible y que de repente se encontraba luchando por su supervivencia, atraviesa la sociedad y el pensamiento estratégico israelíes como una falla. Es una de las razones por las que la inteligencia israelí, independientemente de sus fallos en otros contextos, mantiene un terror institucional a ser sorprendida que raya en la obsesión psicológica. Es una de las razones por las que los procedimientos de movilización de la Reserva israelí se han perfeccionado una y otra vez, de tal manera que la catastrófica demora en el despliegue de fuerzas listas para el combate en el frente en octubre de 1973 jamás podría repetirse a esa escala. En la historia de Zvika Greengold se encuentra una lección específica y poderosa que trasciende Israel, Oriente Medio, cualquier conflicto o cultura.
Es una lección sobre el momento en que el fracaso institucional es tan total que el destino de la historia recae, por un instante, sobre un solo individuo. Estos momentos son menos frecuentes en la guerra moderna que en la antigüedad, cuando las batallas dependían de las acciones de héroes individuales. La complejidad del combate moderno, la logística, las comunicaciones, la potencia de fuego concentrada, los sistemas interconectados, generalmente garantiza que ninguna persona pueda ser decisiva por sí sola. Las 20 horas de Green Gold nos demuestran que generalmente no significa siempre. Hay momentos en la historia en que los sistemas fallan, cuando las evaluaciones de inteligencia son erróneas, cuando las reservas aún no han llegado, cuando el cuartel general está a punto de colapsar, cuando hay una brecha en la línea y nada se interpone entre el enemigo y la catástrofe, salvo la casualidad de que un hombre esté en el lugar y el momento precisos, con la voluntad adecuada. En esos momentos, todo se reduce a lo que una persona decide hacer con su libertad: retirarse o quedarse, calcular sus probabilidades o ignorarlas, sobrevivir como individuo o sacrificarse por un propósito mayor que la mera supervivencia. Zvika Green Gold no calculó las probabilidades. Tenía 21 años y no iba a permitir que Siria se apoderara de Golán mientras tuviera un tanque operativo, una tripulación operativa y una firme negativa a quedarse de brazos cruzados. Él sigue vivo. Se retiró de las fuerzas de defensa de Israel con el rango de coronel. Ha concedido entrevistas. Ha hablado con cadetes militares e historiadores. Ha descrito esas 20 horas con la característica sobriedad que los veteranos de combate suelen emplear al hablar de las horas más violentas de sus vidas, como si la magnitud de lo sucedido fuera demasiado grande para ser expresada con palabras, y por eso la reducen, la comprimen. Hablan de ella con naturalidad, dejando que el oyente imagine sus verdaderas dimensiones. Cuando se le preguntó sobre su experiencia, Green Gold dijo que simplemente hizo lo que creyó necesario hacer, que no pensó en las probabilidades, que pensó en lo que sucedería si no los detenía. Esa es, al final, toda la historia. Ni las tácticas, ni el tanque, ni el terreno, ni siquiera el extraordinario coraje personal, que fue real y genuino y merece cada palabra de admiración que se le haya dedicado. La historia se resume en que una persona se enfrentó a una situación imposible y se hizo la pregunta correcta. No puedo ganar, ni ¿cuáles son mis posibilidades?, sino simplemente ¿qué pasa si no lo intento? La historia se compone de personas que responden a esa pregunta por las malas. 50 tanques, un hombre, 20 horas. Los altos del Golán siguen en pie. Si esta historia te conmovió profundamente, si en algún momento de esas 20 horas junto a Zvika Green Gold contuviste la respiración, entonces ya entiendes por qué estas historias importan. La historia está repleta de relatos de hazañas extraordinarias realizadas por personas comunes que simplemente decidieron no mirar hacia otro lado. Esas historias merecen ser contadas, bien contadas y compartidas con la mayor cantidad de gente posible. Si este documental te conmovió o te enseñó algo nuevo, dale a me gusta. Solo te llevará un segundo y significa muchísimo para que estas historias lleguen a quienes necesitan escucharlas. El algoritmo funciona mejor cuando le demuestras que este tipo de historia te importa. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, hazlo ahora. Te traemos la historia militar y las historias humanas jamás contadas que los libros de texto omiten. Las decisiones reales, los verdaderos riesgos, las personas reales detrás de los momentos que moldearon el mundo. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Ahora queremos saber tu opinión. Si hubieras estado en la situación de Zvika Green Gold, solo, superado en número desproporcionadamente, en la oscuridad de los altos de Golán, ¿qué crees que habrías hecho? Cuéntanos en los comentarios. No hay respuesta incorrecta. Queremos saber qué te hizo sentir esta historia. Y si esta historia te ha cautivado, espera a ver lo que tenemos preparado. Te llevaremos al interior de una de las operaciones de fuerzas especiales más audaces de la historia, una misión tan improbable que ni siquiera quienes la planearon estaban seguros de poder llevarse a cabo, una misión cuyo éxito cambió el destino de cientos de vidas en una sola noche. No te la querrás perder. Muchas gracias, de verdad, a todos los que ven, comentan y comparten estas historias con quienes creen que necesitan escucharlas. Gracias a ustedes existe este canal. Nos vemos en el próximo video.